Hola, bienvenidos a su teleconferencia número 4 del módulo de Cultura Ambiental. Como saben, esta teleconferencia pertenece a la unidad número 2, donde hemos venido revisando todos los temas que tienen que ver con el diagnóstico ambiental colombiano. Mi nombre es Ángela María Luna, soy parte del equipo de tutores que tenemos a cargo esta cátedra. Quiero hacer referencia a algunos temas generales del desarrollo del módulo, por eso les traje la siguiente diapositiva que quiero hacer énfasis. Como aspectos generales, pues recomendarles que estén siempre atentos a revisar el material semanalmente. Por otra parte, que hagan uso de todos los elementos que nos provee el aula, como son los canales de comunicación. Entonces aprovechen el chat, nosotros tenemos toda la disponibilidad y disposición de atenderlos en los horarios previamente establecidos, entonces la invitación a que los consulten. Y lo otro es cuando no puedan conectarse al chat, perfectamente pueden hacerlo a través de mensaje personalizado. Y como sugerencia adicional, quería recomendarles personalizar su perfil. Como saben, es más amigable relacionarnos con una foto que con una carita feliz. Entonces, como recomendación también, pues como general del desarrollo del módulo. Me gusta mucho empezar como con conceptos claves acerca de la temática, entonces también voy a hacer énfasis y les traje la siguiente diapositiva, donde voy a enunciar un poco los temas básicos que vamos a tratar. Mi intención es hacer como un panorama general de la situación ambiental en Colombia, entonces para ello necesito que tengan un nivel mínimo de conocimiento frente a aspectos básicos, como les decía, de qué es contaminación, qué es degradación, qué es recursos naturales. Entonces voy a mostrarles la diapositiva donde están estos conceptos claves para empezar a desarrollarlos uno a uno. Entonces, dentro de los conceptos que vamos a revisar está la parte de qué son los recursos naturales, y básicamente los recursos naturales son cualquier elemento que el hombre obtiene del ambiente para satisfacer sus necesidades y deseos. Dentro de estos recursos naturales encontramos dos categorías, los que son renovables y los no renovables. Quiero hablarles primero de los renovables. Son aquellos, como su misma palabra lo indica, que se pueden renovar, es decir, que son aquellos que la misma naturaleza puede recuperar. Dentro de ellos se puede encontrar un paisaje, el agua, el aire, el suelo. Se dice que este tipo de recursos naturales no tienen un límite teórico como tal, pero la cantidad y la disponibilidad de ellos puede ser reducida. A estos recursos se les conoce también como recursos de flujo. Por otra parte están los recursos no renovables, que se pueden ser destruidos por el consumo que hacemos de ellos. Entonces, dentro de estos recursos encontramos el petróleo, el carbón y los minerales. Y haciendo el símil, como les hablaba, que los recursos renovables se conocen como recursos de flujo, a los recursos no renovables se les conoce como recursos de stock. Dentro de la teleconferencia vamos a revisar un poco los recursos más representativos de Colombia. No quiero ser excluyente con algunos, pero pues me pareció pertinente hacerles énfasis en algunos, como son biodiversidad, aire, agua, suelo. Vamos a hablar un poquito del tema energético y el tema relacionado con la minería. Hay otro concepto muy importante dentro de esta teleconferencia, que es el concepto de degradación, y es básicamente el deterioro que sufren todos los recursos por su uso. Entonces, ustedes han visto que el agua se puede deteriorar porque finalmente estamos terminando de depositar esas aguas de las que hemos hecho uso y que ya están contaminadas, arrojándolas directamente al terreno. Los suelos también se pueden degradar como consecuencia de la agricultura o de ciertos procesos que no son convenientes y que ya más adelante les voy a explicar un poquito más. Por otra parte está el concepto de contaminación. Entonces, básicamente la contaminación es todo el cambio indeseable en las características normales del aire, del agua, de todos estos recursos que les he ido mencionando. Esta contaminación, pues obviamente introduce un agente externo que puede ser gaseoso, puede ser líquido, puede ser sólido como las basuras, y está alterando las condiciones y características de los recursos naturales. Voy a mostrarles aquí una diapositiva que me pareció pertinente, un poco acerca de la relación que establecemos en el sistema natural
y el sistema social, la interacción que se da, especialmente porque la duda o la inquietud que surge muy frecuentemente entre ustedes es cuál es la relevancia o por qué nosotros tenemos que ver una cátedra como cultura ambiental. Entonces, pues como que una de las competencias o de los criterios que se busca que al final del módulo ustedes hayan adquirido es precisamente eso, resolver esa inquietud y ver por qué el medio ambiente es tan importante para soportar la vida. Entonces, básicamente, quería mostrarles con esta diapositiva cómo se da una relación permanente entre el hombre y el medio ambiente y como consecuencia de esa relación se dan todos los procesos que ya les he dicho, les he hecho mención acerca de degradación y contaminación. Entonces, básicamente, pues, el medio ambiente nos provee una serie de bienes y servicios a todo el sistema social, que ahí también lo incluí como capital de origen humano, y que hacemos provecho para nuestras relaciones cotidianas de producción, de consumo. Entonces, de ahí obtenemos básicamente todos esos insumos como son energía, como son las materias primas, y más adelante cuando hacemos uso en ese sistema, como les decía, de producción y consumo, podemos devolverle al medio ambiente bienes representados en conocimiento, en preservación, en restauración de ese medio ambiente, o también lo utilizamos como vertedero finalmente, que es el que hace la recepción de todos los subproductos que sacamos de este proceso que tenemos nosotros. Entonces me parecía importante hacer mención a este concepto y voy a volver a la diapositiva anterior. Discúlpenme, me devuelvo acá un poco, porque en los conceptos generales nos faltaba hablar un poquito del tema de desarrollo sostenible. Entonces, el concepto de desarrollo sostenible quizás para muchos ya es muy comúnmente enunciado, básicamente es el tipo de desarrollo que se pretende donde no queremos poner en riesgo la posibilidad que tienen las futuras generaciones en desarrollarse. Entonces, básicamente involucra criterios de solidaridad y de cooperación con esas futuras generaciones. O sea, satisfacer las necesidades que veíamos en la diapositiva que les mostré para nosotros de manera intrageneracional, pero también tener una capacidad de pensar en el futuro, de pensar que nuestro planeta es finito, que nuestros recursos son teóricamente limitados y que necesitamos dejar esa misma base de recursos naturales a las futuras generaciones. Entonces, es básicamente pensar en que el planeta nos lo prestaron, que debemos, si es posible, devolverlo mejor, sino en las mismas condiciones en que nos lo entregan, para que las futuras generaciones no tengan comprometidos sus posibilidades de desarrollo. Entonces, ahí es muy importante los criterios de, como les decía, intergeneracional e intrageneracional. Y por otra parte, pues también involucra realizar un balance entre las posibilidades que tenemos, que nos ofrece el medio ambiente en esas relaciones sociales y económicas que llevamos a cabo. Por otra parte, les traía la clasificación de los problemas. Entonces, también nuevamente voy a pasar a una diapositiva en la que les traía cómo se pueden clasificar la problemática ambiental de acuerdo al ámbito geográfico. Entonces, ya en la primera unidad revisamos todo lo que tenía que ver con la problemática ambiental de origen global. Esta problemática ambiental ustedes ya pues estuvieron revisando, y la principal característica de estos problemas ambientales globales son los problemas que no necesariamente las consecuencias se sufren donde se están originando. Entonces, por eso, dentro de esta categoría encontramos el deterioro de la capa de ozono, el cambio climático, la lluvia ácida, incluso la pérdida de la biodiversidad. Es una problemática que está ligada a este tipo de ámbito. Por otra parte, está la que nos compete en esta unidad, que es la problemática nacional. Entonces, es una problemática que se circunscribe a la escala nacional. Entonces, pues, es la que se encuentra dentro de los límites del país. Y existe otra problemática que es de origen local, que es la que afecta directamente a un lugar específico. Puede ser un municipio o puede ser un lugar específico. Por ejemplo, cuando se da una voladura o de
de una tubería o cuando una industria arroja desechos directamente a un cuerpo de agua, ahí se está dando una problemática de tipo local. Sin embargo, y quiero que volvamos a las diapositivas, una problemática local con el paso del tiempo y de acuerdo a la dimensión de la contaminación que tiene el componente, etcétera, y otro tipo de criterios como, pues, como las características del terreno, puede migrar, puede pasar de ser local a ser una envergadura mayor. Entonces les traía esta diapositiva donde se da un impacto por uso, en este caso es específicamente el vertimiento de un río, entonces se da una problemática local que a través del tiempo, sea en los días o meses, se puede ver incrementado, entonces va ampliando su ámbito, ahí la gráfica pueden ver, en la imagen, perdón, pueden ver que es básicamente una parte rural, entonces se va ampliando ya a nivel municipal, que incluso puede convertirse en una problemática de índole regional o departamental y ya convertirse en un problema ya más de tipo nacional. Entonces por eso pues como quería involucrar y traer a colación este tema para que vean cómo de acuerdo a la escala se puede tratar o enunciar un tipo de problemática. Entonces, como les dije, vamos a empezar a ver los recursos naturales que a mi juicio era pertinente que tuvieran como algunos conocimientos básicos. El tema de biodiversidad resulta fundamental para Colombia, entonces que es el primero que vamos a entrar a revisar y quiero dejarlos con un video que se sacó en el marco de la revisión de Río +20. Como saben, uno de los hitos muy importantes y de las convenciones a nivel internacional que se desarrolló fue en 1993 en Río de Janeiro. Entonces allí se debatieron y se visibilizaron algunos temas muy importantes como son los patrones de consumo y producción que sean sostenibles y cómo estos están limitando las posibilidades a futuro de nosotros de continuar con los mismos patrones. También se relevaron temas como el de biodiversidad y en este momento, este año, fue la revisión de todos los temas, de los avances, de qué se había logrado y cómo se están manejando todas estas problemáticas a nivel internacional y sacaron un video que ahí sí les ofrezco excusas porque no es un video exclusivamente colombiano, pero nos da un marco general que aplica para Colombia, porque es un video que habla de Latinoamérica, pero está estrechamente relacionado con toda la problemática de biodiversidad en Colombia. Entonces voy a dar paso al video para hacerles algunos comentarios acerca de él. América Latina representa solamente el 16% de la superficie continental del planeta. Y en ese 16% existe 40% de la biodiversidad. Latin America has been referred to as the biodiversity superpower, and it is. From a scientist point of view, Latin America is just extraordinarily rich. Se trata de ver cómo tomamos productos y servicios ambientales de esta biodiversidad y los desarrollamos para poder generar desarrollo económico para nuestros países.
La biodiversidad es toda la vida que existe a nuestro alrededor. La diversidad de ecosistemas, todas las especies y la diversidad genética. La calidad de vida de toda la gente en América Latina depende de la biodiversidad. I think what it really comes down to is if business practices aren't sustainable, they're not going to last very long. El modelo de desarrollo que se ha impuesto en América Latina es un modelo extractivo. Afortunadamente existen muy buenos ejemplos en América Latina. Sabemos que podemos usar nuevas técnicas no solamente para conservar, sino para aprovechar la ventaja comparativa que tenemos. South America has the opportunity to actually show the way towards sustainable development, one that produces vibrant economies, but also vibrant nature. Río +20 es una oportunidad en la que podemos unirnos todos para plantear un nuevo modelo de desarrollo hacia el futuro. Esta jornada comenzó hace 20 años y es el momento en cual gobiernos, sector privado y sociedad debemos unirnos para plantear un modelo que nos permita usar, conservar y desarrollar esa diversidad biológica. En resumen, lo que el video quería mostrarles es un poquito las posibilidades y potencialidades que tiene esta biodiversidad. Entonces, ya saben, biodiversidad hace referencia a esa variabilidad en los recursos biológicos. Entonces, cuando se habla de recursos biológicos, no necesariamente está relacionado exclusivamente con los animales, que es la fauna, sino que también tenemos que involucrar en la parte de la flora, que son toda la parte vegetales. Entonces, pues muy importante hacer pues como también claridad en esos dos conceptos. En Colombia es muy rica, es mega diversa, se conoce por sus características de megadiversidad. Sin embargo, este cuento pues no lo hemos creído mucho, y como desafortunadamente muchas veces las abuelitas le dicen a uno, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Entonces no tenemos la capacidad de valorar todo lo que implica este tipo de recursos. Entonces yo quería hacerles y mostrarles esta nueva diapositiva donde quiere visibilizar los servicios que nos presta esta diversidad. Entonces, son 4 servicios básicamente que se han identificado y que de pronto ustedes en la literatura que van a revisar van a darse cuenta de ellos, y que además es el punto de partida para tratar los temas en que relacionamos economía y medio ambiente, que es objeto de revisión en la siguiente unidad. Entonces quería hacerles mención un poquito en los servicios, bienes y servicios que obtenemos pues de esa naturaleza como tal. Entonces está el que casi todos conocemos, que es el servicio de aprovisionamiento.
Este servicio básicamente lo que busca es proveernos de todos los recursos, entonces alimentos, fibra, el agua dulce, la leña, los recursos genéticos, es la función principal y la que netamente reconocemos de los recursos naturales. Pero también hay un servicio muy importante que nos presta la regulación, y es el de regulación. Entonces básicamente son los beneficios obtenidos producto de la regulación de los procesos ecosistémicos. Entonces allí se encuentra la regulación del clima, el control de las pestes, la regulación de inundaciones, y en el video incluso hacían mención en cómo la biodiversidad sirve para mitigar tormentas. ¿Por qué se dice esto? Pues porque la flora asociada al recurso, a las costas, perdón, permite mitigar un poco pues como el impacto del oleaje o de los vientos, entonces por eso resultan tan importantes. Por otra parte está el de polinización, que también lo mencionaban ahí en el video, básicamente pues está relacionado con toda esa cantidad de aves y de insectos que como consecuencia de hacer su aprovisionamiento de alimentos quedan impregnados de semillas y que luego al trasladarse a otros lugares terminan esparciéndolos. Entonces este es otro servicio que es muy importante, que está relacionado, aquí lo encontramos como dispersión de semillas y control de la erosión. Recuerden que muchas veces hablamos mucho de que la erosión está estrechamente relacionada con la deforestación. Entonces la relación es porque los árboles básicamente actúan, las raíces de los árboles actúan como anclas y permiten amarrar la tierra, pero también el follaje que tienen estos árboles permiten mitigar un poco el impacto que genera la lluvia sobre. Entonces, ese servicio de regulación muchas veces no está contemplado, no está valorado en el mercado. Entonces, hacemos uso, por ejemplo, de un árbol y básicamente lo que hacemos es vender la madera para lo que sea, pero no tenemos en cuenta que ese árbol era el hábitat del loro oreja amarillo especial de la zona del Quindío. Entonces, pues básicamente ahí estaría asociada a una palma de cera, que es uno de nuestros árboles insignias, y ahí quiero hacerles mención, o sea, nosotros dentro de nuestros símbolos patrios tenemos el cóndor, tenemos la palma de cera, y son recursos que en este momento están en peligro. Entonces, pues la invitación nuevamente a revisar estos temas y relevar nuevamente la importancia que tiene. Hay otros dos servicios, que es el cultural. Básicamente el cultural está relacionado con los servicios que nos provee el medio ambiente o los recursos naturales, como son los espirituales, entonces la contemplación, los paisajes, la posibilidad de investigar que tenemos en esos recursos naturales. Por otra parte está la parte de educación ambiental, el ecoturismo hace parte de esos servicios que muchas veces no estamos valorando de los recursos naturales, y existe una cuarta categoría que sirve como de soporte, y se llama de hecho así, y son todos aquellos servicios necesarios para la producción de otros servicios ecosistémicos. Entonces ahí está la formación del suelo, los ciclos de los nutrientes, la producción de hábitat, como les decía en el caso particular de el loro oreja amarillo, y el flujo de la energía solar. Entonces son características que muchas veces no le concedemos a los recursos naturales y que terminan afectando de una u otra manera y poniendo en riesgo. Yo les traje también en la siguiente diapositiva, que vamos a ir revisando, que existen causas directas de afectación y de pérdida de esa biodiversidad y causas indirectas. En este momento les voy a hacer mención un poquito de las causas indirectas, y tiene que ver con el crecimiento de la población, con la actividad económica, con la tecnología, factores sociopolíticos y culturales. Entonces, cuando hablamos de crecimiento de la población, básicamente sí, somos una población en crecimiento, cada vez nacen más colombianos, entonces eso requiere de mayores tierras para satisfacer la seguridad alimentaria de esas personas. Entonces se termina poniendo en riesgo la diversidad, porque se terminan, digamos, deforestando tierras que, como les digo, pues primero se pueden deforestar árboles que resultan especies endémicas. Cuando hablamos de especies endémicas, son especies que son exclusivas de una sola región. Entonces en Colombia tenemos multiplicidad de especies endémicas, también de flora y de fauna. Entonces terminar aboliendo un bosque para dar paso a agricultura, porque es una actividad más rentable o lucrativa,
termina poniendo en riesgo la diversidad que tenemos en el país. La actividad económica básicamente ahorita está en auge toda la actividad minera, que quiero dejarlo un poquito para el final, y también hace parte de todos estos tratados de libre comercio y todo ese tipo de cosas que están cambiando las condiciones pues, económicas y requieren una serie de infraestructura necesaria para satisfacer esa demanda que se está generando. Entonces requerimos carreteras, requerimos puertos y ese tipo de actividades de montar toda esa infraestructura terminan alterando las condiciones ideales que tienen todos los organismos y todos los recursos naturales que hay en las regiones. Por otra parte, la tecnología, pues ustedes saben que estamos en un país que no es muy abundante económicamente y que tiene una serie de lineamientos y criterios que todavía no están suficientemente establecidos, entonces terminamos priorizando lo urgente por lo importante y muchas veces la tecnología no es la más adecuada, entonces termina siendo muy agresiva con el medio ambiente. Entonces también se pone en riesgo la forma de hacer provecho de algunos cultivos, entonces no es la ideal y termina afectando de una u otra manera y alterando la diversidad. Y por otra parte estaban los factores sociopolíticos. Ustedes saben que nuestro país está caracterizado por un conflicto armado que pues, no voy a hacer énfasis en él, pero está asociado mucha la problemática de grupos al margen de la ley que utilizan como resguardo estas zonas que son ricas en diversidad, especialmente de flora, para esconder sus actividades ilícitas o para esconderse como tal. Entonces eso termina de una u otra manera también promoviendo la pérdida de la biodiversidad. Y culturales es precisamente eso, y por eso me parecía importante traerles los servicios que obtenemos de ese medio ambiente para que tomemos conciencia y seamos cada vez, estemos como más empoderados para opinar y para proteger, hacer acciones, o sea, tomar una posición más proactiva para protección de este tipo de cosas. Existen una serie de causas directas que se las traje también aquí en la diapositiva. La idea es como irlas comentando, como les decía, la parte de las actividades económicas terminan modificando hábitats o cambiando el uso del suelo, entonces ahí está la parte de la deforestación, como les decía, entonces afecta directamente a especies vegetales, pero también afecta a especies animales porque ellas tomaban alimento de esos árboles que se cortaron o vivían en esos árboles, entonces termina afectando tanto flora como fauna. Entonces la agricultura también, porque muchas veces ahí lo que sucede es que ya se reducen las posibilidades de estos individuos, especialmente ahí sí estoy hablando de fauna, de insectos o de vertebrados también, que hacían uso de los servicios que le proveía la cobertura que hubiera anteriormente, y ya pues con la agricultura se generan una serie de condiciones que no son las ideales para ellos, entonces pues hay que hacer regadío, hay que se les echan fertilizantes, se le agregan fertilizantes a la agricultura para hacerlo pues obviamente más rentable y terminan reduciendo sus posibilidades. Y por otra parte está la parte de la urbanización, que también genera pues una causa directa de pérdida de esta biodiversidad, porque en el caso específicamente de Bogotá, donde muchas veces los humedales han sido invadidos y se ha construido sobre ellos, entonces termina afectándose todo este ciclo que tiene los ríos de desbordamiento natural, y algunas especies que son migratorias, algunas aves particularmente, pues ya se les alteró su ecosistema y su hábitat, entonces terminan perdiéndose. Otra parte está la introducción y propagación de especies exóticas e invasoras. Entonces, aquí les voy a poner el ejemplo del pino y del eucalipto, que muchas veces pues, que no son propios de nuestra tierra, y las características que tienen ellos es que son muy fuertes y entran a competir con nuestros recursos naturales y terminan generando las condiciones para que en esa competencia pues ellos terminen ganando. Entonces pues son árboles que se utilizan porque son de rápido crecimiento, entonces pues para favorecer en particular una industria, que es la industria forestal, para sacar papel, para la construcción, pero termina poniendo en riesgo las especies endémicas o propias de nuestro país.
Entonces muchas veces también hay unas especies que actúan como importan enfermedades y plagas que son muy difíciles de tratar o terminan, pues como les digo, reduciendo la productividad de algunas especies que tenemos acá. Bueno, el desarrollo de la infraestructura del comercio ya hablé un poquito antes. Básicamente en el país se están generando las condiciones necesarias para satisfacer todo este comercio y toda la globalización. Entonces, la creación de carreteras, de puertos, termina afectando directa e indirectamente la pérdida de la biodiversidad. La parte de cambio climático, como les decía, cambio climático hace parte de eso, es problemática ambiental global. Sin embargo, se están generando muchos problemas relacionados con que cada vez, especialmente en Colombia, pues como que los fenómenos naturales son cada vez son más agresivos y más frecuentes. Entonces, por eso estrategias como la adaptación, mitigación y compensación son tan importantes para tratar de minimizar un poco el impacto que generan estos fenómenos naturales. Entonces, como les decía, la posibilidad que ofrecen ecosistemas como los costeros, como son todos los manglares que permiten mitigar un poco, digamos, los vientos que posteriormente, y no lo quiera, se pueden generar tsunamis. Entonces ese tipo de estrategias también están poniendo en riesgo la diversidad. Por otra parte están los biocombustibles. Los biocombustibles es una alternativa económica muy viable y pues que cada vez tenemos como mayor acogida en el país. Sin embargo, está poniendo en riesgo la diversidad porque se están privilegiando los cultivos, y para que sea rentable esta actividad tiene que ser monocultivos. Entonces se está dando especialmente palma hacia la zona Caribe, y en el Valle del Cauca se está dando mucho la transición de el sembrar la caña de azúcar no para satisfacer la canasta familiar, que esa es otra de las consecuencias que traen los biocombustibles, el encarecimiento más adelante de los productos básicos, porque se está privilegiando para sacar biocombustibles que al empresariado le interesa un poco más. Entonces, al tener monocultivos, pues al sembrar y tratar de extraer y que sea esta actividad lucrativa, lo que hace es que termina minimizando la posibilidad de tener esa diversidad biológica. Por otra parte está la sobreexplotación. Entonces, pues ahí tenemos básicamente, por ejemplo, asociada, estoy pensando en este minuto, en el recurso pesquero, que tenemos como un acceso virtualmente libre a este recurso, y terminamos sobreexplotando estos recursos porque no les damos la posibilidad de regenerarse a su ritmo natural. La contaminación, pues incide directamente, altera las condiciones naturales para el desarrollo de la vida de ellos. Y por otra parte, y muy importante, está el comercio ilegal de flora y fauna, y ahí pues un llamado de atención y una invitación para que pues a su círculo cercano les recomienden pues no sacar las especies de su hábitat natural, porque terminan poniéndolas en riesgo, terminan muriendo o enfermándose porque no tienen las condiciones necesarias. Como estrategias de conservación, pues en el país han establecido lo que son áreas protegidas. Hay áreas protegidas de personas naturales y hay áreas protegidas como son el Sistema Nacional de Parques Naturales, que ustedes deben conocer a lo largo de todo el país. Entonces, pues son espacios que se han priorizado para la conservación de algunas especies. Pagos por servicios ambientales, eso ya sí es como crear ya un mercado como tal y poner en consideración todos los bienes y servicios que se obtienen del medio ambiente. Entonces tener en cuenta que no solamente juegan un papel de aprovisionamiento, como lo veíamos en la diapositiva del cuadro de las 4 funciones, sino que también cumplen un papel cultural, un papel de regulación, un papel de soporte. Entonces ya es introducir este tipo de variables para lograr que se garantice la conservación. Por otra parte están los incentivos a la conservación. En Colombia han surgido muchas iniciativas en ese sentido, especialmente lo que tiene que ver con el pago a
campesinos y a minorías étnicas como indígenas y negritudes para la conservación de los ecosistemas donde ellos están asentados. Entonces está el programa de familias guardabosques, etcétera, donde se busca generar un incentivo o generar un subsidio para que estas personas conserven y no tengan la tentación, entre comillas, de utilizar pues estos espacios o explotarlos con actividades de pronto hasta ilegales. Y los acuerdos ambientales multilaterales ya son de ámbito regional, y cuando me refiero a regional en este caso es, pues ya son estrategias de conservación que involucran una serie de países, como por ejemplo en la Amazonas. Entonces no solamente lo que nosotros hagamos, sino lo que logremos negociar con nuestros vecinos que involucran también parte de la Amazonía, como son Perú, Brasil. Entonces son este tipo de estrategias que pues son pertinentes de manejar de manera general con los otros países vecinos, y que pues que resulta necesario hacerlo pues para que no se solucione en una parte en un lado de la frontera y no en el otro, trasladar como la problemática. Ahorita pasemos al tema de aire. Quería contarles que los componentes del aire básicamente son el nitrógeno en 78%, un poco más, está el oxígeno casi en un 21%, está en menor cantidad el dióxido de carbono y los gases inertes como el argón y el neón. Entonces les traía esta gráfica porque muchas veces tenemos confusiones ahí en la composición del aire. Existen dos temas fundamentales que proveen pues, la contaminación del aire, y son las fuentes móviles y las fuentes fijas. Entonces quizás algunos no conozcan que se conoce como fuentes móviles aquellas que son, como su palabra lo indica, son móviles. Entonces hace referencia básicamente al transporte. Entonces son los vehículos particulares, todo el sistema de transporte masivo, ya entonces son buses, o el sistema articulado que funciona en muchas ciudades, o también están las embarcaciones. Ese tipo de fuentes son las que se conocen como móviles, y fijas ya por su parte están todas las que hacen referencia en Colombia exclusivamente pues a las empresas. En países industrializados donde hay estaciones y que requieren pues de la calefacción y climatización de acuerdo pues para generar confort en esas estaciones, los hogares actuarían como una fuente fija, pero para el caso colombiano básicamente está ligado a lo que tiene que ver con las industrias. Les traía como los principales contaminantes del aire. Básicamente en Colombia la primer causante de la contaminación del aire son la combustión de combustibles fósiles. Básicamente los combustibles fósiles son aquellos que provienen de la descomposición de material orgánico. Entonces está el petróleo por una parte y el carbón que viene de origen vegetal. Asociado a estos dos recursos está siempre una veta, una posibilidad de obtener gas natural, y la combustión de ellos genera estos gases de efecto invernadero que se los quise enunciar, que son el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua y los óxidos de nitrógeno y de azufre. Entonces, estos son los que están aumentando el calentamiento global. Como saben, pues estamos hablando en este momento de aire. Entonces la característica de ellos es que sean gases que alteran las características de la atmósfera e impiden que se dé el intercambio de calor. Por otra parte, los óxidos de nitrógeno y azufre, quería denunciárselos que son los directamente relacionados con la lluvia ácida. Entonces, cuando ellos ingresan al ciclo hídrico, son los que producen la lluvia ácida. Y por otra parte están las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que se conocen con la sigla de SAO, sustancias agotadoras del ozono, que básicamente son los CFCs, los halones y los espumantes. Entonces, CFC son los clorofluorocarbonados, que como veíamos en la primera teleconferencia, son este gas propelente incoloro, inoloro, que permite la volatilidad en los sprays. Y los halones están básicamente asociados a los extintores.
Otro componente muy importante, especialmente en nuestro país, es el material particulado. Se le conoce como PM10. Este es material particulado, es un término general utilizado para la combinación de partículas sólidas y gotas, que muchas veces no es suficientemente perceptible, sino que se tienen que ver de manera microscópica. Hay un PM que es más grave, que es el PM 2.5, o sea, el material particulado menor a 2.5 micras, que es la medida, y que está susceptible de ingresar a nuestro torrente sanguíneo. Este material particulado es el causante de todo lo que tiene que ver con las enfermedades cardiorrespiratorias, especialmente en la población más vulnerable como son los niños y los ancianos. Entonces, este es un componente muy importante en Colombia. Básicamente está asociado a las fuentes móviles, entonces quería hacer como un poco de referencia a él porque lo van a encontrar posiblemente en la literatura o en las investigaciones que realicen en sus temas. Como datos de contaminación del aire en el país, básicamente lo que ya les decía, está asociada a la combustión de fósiles, de combustibles fósiles, recuerden petróleo, carbón y gas, y básicamente la contaminación en Colombia está asociada a 8 centros urbanos que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Nopsa y el Cesar Central. Estas dos últimas regiones pues no son las más pobladas como se podría pensar, pero tienen una industria asociada que es muy contaminante. Entonces en el Cesar Central encontramos explotación carbonífera, que pues lo que hace también en esa manera de hacer provecho de ella es generar material particulado, y en Nopsa también están ubicadas muchas siderúrgicas que actúan como fuentes fijas que terminan contaminando estas regiones. Les traía en esta diapositiva pues como básicamente pues como por qué se debe la causa de cada una de estas contaminaciones. Entonces, dentro de las fuentes fijas, quería contarles que es un poco asociado a que las tecnologías y los combustibles no son los más apropiados. Muchas de las fuentes fijas no tienen permiso de operación, entonces ahí el tema de ilegalidad es muy reiterativo. Otra parte es eso mismo que les decía de las fuentes ilegales, entonces se hace en quemas a cielo abierto o en horarios que no son típicos, especialmente para evadir el control. Entonces muchas veces es el caso de las ladrilleras que funcionan en la noche para, como les decía y les ponía ahí en la diapositiva, evadir el control. Y por otra parte es que están muy limitados los programas de sustitución de combustibles. En cuanto a las fuentes móviles, la característica que ellos hacen en conceder contaminación ambiental es que se tienen todavía muy mala calidad los combustibles en el país. También está asociado a un deficiente mantenimiento del parque automotor, y no necesariamente son vehículos privados, sino también todo este sistema de transporte de buses y busetas. Y especialmente para Bogotá, el caso de que hay muy baja efectividad en la chatarrización del parque automotor y pues la alta congestión vehicular. Como impactos más relevantes, pues como les decía, están las enfermedades cardiopulmonares y respiratorias agudas y cáncer del pulmón. Y también hay otros efectos que quizás pues nos hemos ido acostumbrando y que no es lo ideal, como son los impactos sobre la visibilidad. Entonces pues obviamente este tipo de contaminantes reduce la visibilidad que podamos tener. Hay un tercer impacto que es el impacto sobre los materiales, y aquí quiero hacer mención especialmente lo que tiene que ver con lluvia ácida, que es un tema que, como les digo, ingresa estos óxidos de azufre y de nitrógeno al ciclo hídrico y terminan actuando con los materiales y terminan generando corrosión. Como estrategias está el monitoreo y control, está la capacitación de personal. Muchas veces no hay el personal adecuado en cantidad y pues como expertise
También se están generando estrategias como un solmáforo, o sea, es un semáforo que funciona con el sol, entonces esto de una u otra manera reduce el uso de energías convencionales como son los fósiles. Restricciones vehiculares como sucede en muchas ciudades del país que son el pico y placa, el transporte público masivo tipo Mío, tipo Transmilenio, los que se están utilizando en ciudades como Bucaramanga, en Cartagena, en Cali, en Bogotá, en Medellín está pues el metro, que también es un aporte positivo para reducir la contaminación. Pues mejorar los combustibles, calidad, precio, mirar un poco, compensar la parte de calidad y precio y mirar la posibilidad de sustituir estos combustibles. Y por otra parte está la actualización tecnológica que requiere pues, para que se generen filtros adecuados en las industrias, especialmente para evitar estas contaminaciones. Y seguir generando todo un sistema de incentivos como son los tributarios para minimizar los costos que implica muchas veces importar esas tecnologías de punta para evitar toda la contaminación. Y otro, pues que es un llamado ya pues como a ustedes, es utilizar medios alternativos de transporte como es la bicicleta. Cada vez se están hablando más de generar de introducir al mercado colombiano los automóviles eléctricos, entonces cómo priorizar este tipo de elementos y poner en consideración cuando sea necesario ustedes tomar la decisión. Entonces pues la idea también, el sentido de esta cátedra es que empoderarlos a ustedes y que en el sistema de consumo que hagan o en la producción pues involucren todo este tipo de criterios ambientales. Vamos a pasar un poquito ya a ver el tema de agua para ir como redondeando. El tema de agua en Colombia es un poco complicado porque la oferta, y les traía aquí a qué hace referencia a la oferta, que es la cantidad de agua presente en los diferentes cuerpos de agua, mares, ríos, quebradas, lagos y lagunas, no satisface la demanda que se está haciendo. Y la problemática, y cuando hablamos de demanda es la demanda, o sea, lo que requerimos para los hogares, lo que se requiere en la agricultura, en la ganadería, en la industria, en los servicios. Entonces, el grueso de la población en Colombia está asentada en la parte andina del país, pero las posibilidades de agua están en otras regiones. Entonces, la mayor posibilidad de agua o la mayor oferta hídrica del país se encuentra en el Amazonas, en la región pacífica, especialmente en el Chocó. Entonces, en esos lugares no está asentado el grueso de la población, que es la que más demanda del vital recurso. Entonces, ahí se da pues como una incongruencia o una posibilidad, se da un déficit, y muchas veces está también asociado la calidad, porque la calidad del recurso no es la óptima para las diferentes actividades que se realizan. Entonces, pues les traía como unos porcentajes acerca de la producción del recurso hídrico. Se dice que la oferta básicamente, como les decía, está en el Amazonas en un 39%, en el Orinoco un 27% de la oferta hídrica del país y 13% en la cuenca del Magdalena-Cauca, que es toda la parte andina, 13% también en el Pacífico, y la menor cantidad de oferta hídrica está en la costa Caribe. Entonces, eso por el lado pues, de la problemática de agua. Obviamente, si se están contaminando los cuerpos de agua, si se están vertiendo los desechos directamente sin hacer un tratamiento previo, devolviendo al medio ambiente, básicamente a los ríos o a los humedales incluso. Entonces ahí eso nos está limitando un poco la oferta hídrica que tenemos para el desarrollo de todas las actividades. Quiero pasar al siguiente tema. Esto es un poco lo que les hablaba de la abundancia que es relativa en el país. Entonces, quiero hablar un poquito, discúlpenme, paso aquí, del tema del suelo. Tenemos múltiples formas de degradación del suelo en el país. Básicamente hay acciones directas de degradación del suelo como son la agricultura, la ganadería, la deforestación,
el uso de agroquímicos, el riego y los incendios forestales generan degradación directa del suelo. Entonces recuerden cuando al principio les hablaba un poco de degradación, que es un poco de deterioro de las características de las condiciones. Entonces no solamente se da afectación en la calidad, sino también en la cantidad, porque una de las formas directas de degradación del suelo es la erosión. Entonces ustedes saben que en el país hay grandes formas de degradación. Entonces está la degradación asociada al viento y está la degradación asociada al agua. Entonces es una de las formas como más recurrentes de degradación del suelo en el país. Por otra parte están las acciones indirectas, como ya también lo vimos en lo otro, que son las actividades industriales, la eliminación de residuos, cuando hacemos el vertido directamente sobre, hacemos tratamiento de los residuos sólidos en basureros o bueno, ya rellenos sanitarios, que es una forma más sofisticada de enterramiento de basuras porque tienen todas las condiciones y criterios para evitar que se generen mayores impactos. Entonces, cuando hay un relleno sanitario se cubre el agujero que se abre con una membrana para impedir que se dé contaminación del agua o de los acuíferos, que son esas aguas subterráneas que hay posibilidad de que existan por medio de esa geomembrana. Entonces también se generan una serie de tubos para controlar la producción de estos lixiviados, que como les decía, estos lixiviados son esos líquidos negros, espesos, olorosos y ácidos que generan cuando uno levanta una bolsa de basura, por ejemplo. A eso hace referencia. Entonces pues puede también, como les decía, en el caso del agua, pues limitar la oferta hídrica que se tiene, pero también lo que termina haciendo es degradando el suelo. Creo que la parte que tenía para comentarles de energía es básicamente que en el país se ha utilizado, y el gran potencial hídrico del país favorece la producción de energía hidroeléctrica, y por eso es que existen tantos embalses en el país. Se nos ha dicho por parte del Ministerio del Medio Ambiente y del IDEAN que se aproxima una fuerte ola de calor, lo que puede restringir esta oferta hídrica de las que les hablaba anteriormente, y una de las restricciones que se tiene es pues como determinar si tenemos poca agua, ¿qué vamos a hacer con esa agua? La vamos a emplear en los hogares, se la cedemos a las industrias, vamos a generar energía. Entonces pues ese es como un llamado a todos para que empiecen a ahorrar un poco de agua. De verdad las condiciones que se prevé que se van a generar muy prontamente es de escasez de agua. Entonces pues como les digo, esto pues finalmente termina repercutiendo en los precios de los alimentos, en la limitación energética, etcétera. Existe un tema que son las energías alternativas o energías renovables, que están básicamente asociadas al mar, al aire, que en Colombia no han sido como muy priorizadas. Sin embargo, pues es como una posibilidad que también les quisiera pues como dejar la inquietud, pues posibilidades de desarrollo, porque hay ciertos lugares del país donde no hay esta oferta hídrica para garantizar pues y satisfacer la demanda que requerimos para nuestras actividades. Pero entonces básicamente hay unas iniciativas de energía eólica en La Guajira. Entonces hay un parque experimental, pues que también invitación a las personas que están cercanas a que lo conozcan. Hay posibilidad, ya se abrió la posibilidad de obtener otras fuentes. O sea, el Ministerio del Medio Ambiente concedió una licencia para hacer otras torres de energía eólica, y hay otra energía que está en exploración en este momento en la frontera con Ecuador y en el Parque de los Nevados, que es la energía geotérmica. La energía geotérmica está asociada al calor que se saca de la tierra, que termina permitiendo la generación de energía eléctrica. Básicamente eso. La invitación ya para cerrar esta teleconferencia es a que estén atentos a todo lo que el debate que se está generando por el boom de la minería,
por toda esta locomotora minera que el gobierno consideró pertinente incluir, entonces está permanentemente saliendo en los medios, entonces esa es la posibilidad también de ir adquiriendo los elementos suficientes y pertinentes desde el punto de vista ambiental para que ustedes también tomen una postura, que es lo que pretendemos, además pues de formar profesionales integrales que pongan en consideración todos los criterios ambientales en su toma de decisiones. Entonces también es acciones, que tomen acciones directas y que ustedes pongan su granito de arena para tratar de solucionar toda esta problemática ambiental que, como les digo, cada vez es más frecuente y más insistente y más agresiva. Entonces, pues me despido, nuevamente la invitación a hacer uso de las herramientas del aula. Estamos los tutores, todo el equipo de tutores, Clemencia, Henry y Javier, dispuestos a atenderlos en los horarios del chat y pues también de manera asincrónica por los mensajes personalizados. Espero que haya sido de su agrado esta teleconferencia y haya resuelto algunas inquietudes. Nos vemos en una próxima oportunidad.